Bruce Lee, then Jean-Claude Van Damme, and then who? After Jean-Claude Van Damme, who is the next? Nobody. Why? La impactante verdad sobre Bruce Lee ha sido revelada por su viejo amigo, Bolo Yeung, quien ya ha cumplido 78 años de edad. Yeung sacó a la luz una verdad oculta detrás de las cámaras antes de la trágica muerte de Bruce Lee. A pesar de la rivalidad en la pantalla, compartían una gran amistad, y Bolo Yeung decidió finalmente salir a la luz pública. Han pasado 24 años. ¿Por qué? ¿No hay nadie más? ¿Dónde está la próxima estrella? ¿Nadie aparece? ¿Por qué no? Trayendo las respuestas que millones de fanáticos han buscado durante tantos años. ¿Por qué decidió de repente pronunciarse sobre estas revelaciones tan explícitas sobre Bruce Lee? Si quieres descubrirlo, mantente atento, porque te contaremos todo sobre por qué los productores más poderosos de Hollywood temen las revelaciones de Bolo Yeung. Pero antes de empezar, no olvidéis darle me gusta y suscribiros al canal. Papeles icónicos que hicieron famoso a Bolo Yeung. La fascinación de Yeung por las artes marciales comenzó en su juventud. Quedó cautivado por la disciplina que requerían, una mezcla de esfuerzo físico y capacidad mental. Aunque al principio practicó varios estilos de artes marciales, su primer logro significativo vino a través del fisicoculturismo. La pasión de Yeung por esta disciplina era extraordinaria, con una dedicación rara vez vista. Su búsqueda incansable por la excelencia física le valió el título de Mr. Hong Kong, que mantuvo orgullosamente durante 10 años. Esa etapa fue crucial, sentando las bases de lo que estaba por venir. Cuando Yeung cambió de carrera y entró en la industria cinematográfica a finales de los años 60, era el momento perfecto para establecerse en el mundo del entretenimiento. La escena cinematográfica de Hong Kong estaba en auge y necesitaba talentos nuevos y carismáticos que pudieran atraer a las masas. Yeung era exactamente lo que la industria necesitaba. Sus primeros papeles en el cine, aunque pequeños y a veces sin siquiera aparecer en los créditos, fueron los primeros pasos. Pero fueron más que simples papeles. Eran experiencias de aprendizaje. Cada rol desempeñó una función crítica en su desarrollo, permitiéndole refinar sus habilidades actorales y adquirir conocimientos valiosos sobre el sector. Yeung vio estas oportunidades no solo como trabajos, sino como un camino formativo que moldearía su carrera. Su experiencia en el fisicoculturismo también resultó ventajosa para su carrera como actor. En la pantalla, su físico musculoso y su mirada intensa lo convirtieron en una elección natural para papeles de villano. Aunque algunos podrían considerar ser encasillado como villano como algo limitante, Yeung lo aprovechó a su favor. Transformó esas oportunidades en una vitrina de sus talentos únicos, dejando una impresión duradera en el género. Cada papel era una oportunidad para mostrar sus habilidades y contribuir a su creciente reputación. Además, el impacto de Yeung va más allá de los personajes que interpretó en la pantalla. Se convirtió en un símbolo del potencial del esfuerzo y la persistencia, inspirando a muchos que desean alcanzar alturas similares. Su carrera ilustra el poder de la perseverancia, la ambición y la capacidad de utilizar sus puntos fuertes al máximo. El legado de Yeung en el cine de artes marciales se define no solo por los papeles que interpretó, sino por la influencia duradera que ha tenido en el género. El camino de Bolo Yeung en la industria cinematográfica parece haber estado lleno tanto de suerte como de decisiones cuidadosamente calculadas, comenzando con su notable papel en Los Heroicos, del director Chang Che. Yeung interpretó a un guerrero disciplinado e implacable, capturando la atención tanto del público como de personas influyentes en el sector. Su capacidad para destacar en medio de un gran elenco llamó la atención de figuras importantes, abriendo el camino para nuevas oportunidades. Después de ese logro, Yeung recibió papeles que enfatizaban su impresionante forma física y sus habilidades en artes marciales. En cada set de filmación, su compromiso era evidente, impresionando a todos los que trabajaban con él. Con el tiempo, perfeccionó su habilidad para expresar emociones complejas con el mínimo de palabras, usando solo su lenguaje corporal, lo que se convirtió en la marca de su estilo de actuación. A principios de la década de los 70, la carrera de Yeung estaba en una trayectoria ascendente, ganando impulso con cada papel. Directores y productores de cine se sentían atraídos por su presencia imponente y su carisma inconfundible, viendo en él las cualidades necesarias para cautivar al público.
Esa fama creciente lo acercó a ser reconocido universalmente en el mundo del entretenimiento, algo que muchos actores buscan pero rara vez logran. Fue una época en la que las películas de acción de Hong Kong estaban ganando popularidad internacional, y Yeung aprovechó esta oportunidad para dejar su huella fuera de su tierra natal. Sus actuaciones cautivadoras le valieron muchos seguidores dedicados, especialmente en los países occidentales, donde su número de admiradores creció hasta formar una multitud leal y entusiasmada con sus logros. Este periodo de éxito condujo a un encuentro fatídico con Bruce Lee, otro mito del cine de artes marciales. El primer encuentro se produjo durante la filmación de un comercial de cigarrillos Winston, un contexto improbable, pero fue donde establecieron una importante conexión profesional. Fue allí mismo donde Lee percibió el potencial de Yeung, reconociendo en él características que muchos otros habían pasado por alto. Su relación profesional se profundizó durante el trabajo conjunto en Operación Dragón, una película que hasta hoy sigue siendo un punto destacado en la carrera de ambos actores. La ascensión de Yeung a la fama en el mundo de las películas de artes marciales puede verse como una secuencia de eventos de gran suerte y conexiones estratégicas, más que solo un producto de sus habilidades actorales. Su papel inicial destacado en Los Heroicos sirvió no solo como trampolín para su debut, sino también como modelo para los tipos de papeles que continuaría interpretando, que dependían en gran medida de su capacidad física, más que de una amplia gama de habilidades interpretativas. Cada papel que vino después parecía seguir esa misma fórmula, reforzando el tipo de personaje poderoso y físicamente imponente. A pesar de estas limitaciones, Yeung siguió aprovechando estos rasgos, creando lentamente una figura pública que resultara tanto amenazante como atractiva para los espectadores. Su estrategia no consistía solo en aceptar roles que se correspondieran con sus atributos físicos, sino también en aprovechar esas oportunidades para mantener y expandir su presencia en el sector. Esta estrategia, aunque eficaz, destaca una cierta superficialidad en la forma en que los actores alcanzan la fama, muchas veces valorando la apariencia por encima de la versatilidad y la profundidad de sus habilidades interpretativas. Una vez que su carrera despegó, conocer a un artista marcial legendario lo colocaría aún más en el centro de atención. ¿Cómo Bruce Lee influyó en la carrera de Bolo Yeung? A medida que Yeung avanzaba en su carrera, su relación con Bruce Lee también desempeñó un papel crucial. La orientación de Lee y el éxito de los proyectos en los que ambos colaboraron impulsaron a Yeung aún más hacia el centro de atención, resaltando la importancia de las conexiones para alcanzar y mantener el éxito en la industria del entretenimiento. Su asociación demostró cómo las relaciones pueden ser cruciales, especialmente en mundos tan competitivos como el del cine de acción. Queda claro que su éxito se debió tanto al uso estratégico de su imagen y sus relaciones, como a su habilidad como actor. Su historia es un ejemplo convincente de cómo factores externos, como la apariencia, el saber aprovechar el momento adecuado y establecer buenas conexiones, pueden moldear una carrera, a veces más que el talento individual. Esta perspectiva puede parecer simplista, pero ofrece una visión realista de la dinámica del estrellato, especialmente en géneros cinematográficos de nicho como el de artes marciales, donde la habilidad física a menudo supera la profundidad dramática. La filmación de Operación Dragón representó un punto de inflexión tanto para Bruce Lee como para Bolo Yeung, aunque por razones muy diferentes. Para Lee, esta película sería la última, ya que fallecería inesperadamente, consolidando su estatus como una leyenda de las artes marciales. Para Yeung, la película marcó el inicio de su carrera internacional. El enorme éxito de la película le permitió conseguir más papeles y construir una carrera significativa en la industria cinematográfica. En Operación Dragón, Yeung interpretó al poderoso brazo derecho del villano principal. Su escena de lucha con Lee es conocida por su precisión y fue reconocida como una de las batallas mejor coreografiadas de la historia del cine. Esta escena en particular muestra un marcado contraste entre los movimientos rápidos y ágiles de Lee y la fuerza bruta y el físico imponente de Yeung. Lee, conocido por su perfeccionismo, se involucró mucho en la elaboración de cada secuencia de lucha, asegurando que cada movimiento fuera no solo visualmente impactante, sino también significativo dentro del contexto de la historia. Yeung aportó su experiencia en fisicoculturismo y artes marciales a estas secuencias, mejorando las escenas con su comprensión de movimientos físicos complejos. Puede sorprender a muchos saber que, a pesar de la intensa rivalidad en la pantalla, Lee y Yeung tenían una relación amistosa fuera de las cámaras.
Esa conexión personal contribuyó significativamente a la química que demostraban durante sus enfrentamientos cinematográficos. El ascenso de Lee a la fama estuvo lleno de detalles dignos de mención. Nació en los Estados Unidos en 1940 y no en Hong Kong como muchos creen. Se trasladó a Hong Kong durante su infancia, cuando sus padres se mudaron allí. Las primeras interacciones de Lee con la industria cinematográfica fueron a través de su padre, quien era una estrella de la ópera cantonesa y utilizó su influencia para presentar a su hijo a la actuación desde muy joven. Lee incluso apareció como sustituto de un bebé estadounidense en la película Chica de la Puerta Dorada, sin versión en Brasil, que fue su debut no oficial en el mundo del cine. Contrariamente al temprano inicio de Lee en el mundo de la actuación, el camino de Yeung hacia el cine fue menos directo. Inicialmente un físico-culturista, Yeung solo más tarde se dedicó a la actuación, dejando su huella internacional con Operación Dragón. Este contraste significativo destaca los diferentes caminos que cada actor recorrió para alcanzar la fama. El camino de Lee fue algo predeterminado por la participación de su familia en la industria del entretenimiento, proporcionándole una exposición temprana al mundo del cine y amplias oportunidades para actuar. Por otro lado, el viaje de Yeung comenzó después de que ya se había establecido en un mundo completamente diferente. Mirando sus historias durante y después de Operación Dragón, queda claro que, aunque la película abrió muchas puertas para Yeung, para Lee sería el acto final. Esta dualidad entre sus destinos, el ascenso de Yeung al estrellato y la muerte prematura de Lee, resalta la naturaleza impredecible de la industria cinematográfica. Un solo proyecto puede ser simultáneamente un gran salto para un actor y el último apogeo para otro. La ascensión de Bruce Lee a la cima de la industria cinematográfica fue similar a una danza compleja, pero su historia llevaba las marcas de las típicas narrativas de éxito vistas en Hollywood. Desde joven, Lee se involucró en las artes marciales, comenzando su entrenamiento de Wing Chun a los 13 años bajo la dirección del hábil maestro Yip Man. Su entrenamiento no consistía solo en luchar, también realizó estudios filosóficos en la Universidad de Washington. Allí desarrolló su propio arte marcial, el Jeet Kune Do, que enfatizaba la practicidad, la adaptabilidad y la velocidad, diferenciándose de los estilos más rígidos y tradicionales que predominaban en la época. La carrera de Lee como profesor, que comenzó en Seattle y luego se expandió a Oakland y Los Ángeles, sabiamente lo posicionó en el mundo de la élite de Hollywood. Este fue probablemente un movimiento estratégico de Lee, permitiéndole mezclarse con las celebridades enseñándoles artes marciales y ganando así una posición inicial en la industria del entretenimiento. Su primer papel destacado fue como Kato en la serie de televisión El Avispón Verde. Allí mostró sus habilidades únicas en artes marciales, pero la corta duración del programa, que fue cancelado después de 2 años, limitó el impacto del papel en su carrera en Estados Unidos. Sin embargo, el papel le trajo un sorprendente aumento de popularidad en Hong Kong, rápidamente convirtiéndolo en una estrella en su país natal. Lamentablemente, este reconocimiento poco hizo para cambiar la tendencia de Hollywood de encasillarlo siempre en papeles asiáticos estereotipados. Insatisfecho con los personajes limitados y estereotipados disponibles en Estados Unidos, Lee tomó una decisión práctica de regresar a Hong Kong. De vuelta a un territorio más familiar, rápidamente consiguió un papel en El Gran Jefe de 1971, una película que rompió récords de taquilla y lo estableció firmemente como una figura prominente del cine asiático. Después de ese papel, continuó con éxitos aún mayores en La Furia del Dragón y El Regreso del Dragón, donde asumió varios roles, incluyendo actor, guionista y director. Estas películas superaron sus trabajos anteriores, y su memorable escena de lucha con Chuck Norris en El Regreso del Dragón es particularmente recordada por su demostración de dominio de las artes marciales y dirección innovadora. Detrás de las cámaras de esta famosa película, surgió una sorprendente y profunda amistad, llevando a un momento clave en la historia de las artes marciales: la corta pero poderosa vida de Bruce Lee. El triunfo final de Lee vino con Operación Dragón, una gran colaboración entre las industrias cinematográficas de Estados Unidos y Hong Kong. El enorme éxito de la película, que generó más de $200 millones en taquilla en todo el mundo, estaba a punto de lanzarlo a un nuevo nivel de estrellato. Trágicamente, Lee falleció ese mismo año a los 32 años de edad. Su muerte repentina generó gran controversia y especulación, añadiendo una capa de tristeza a su legado. A lo largo de su carrera, Lee no fue solo un artista marcial,
Fue una figura revolucionaria que desafió y cambió las representaciones estereotipadas de los actores asiáticos en Hollywood. Su impacto se extendió más allá de la industria cinematográfica. Se convirtió en un icono cultural, personificando la lucha contra los estereotipos racistas del cine de la época. La vida de Lee fue una mezcla de importantes logros y profundas pérdidas, destacando los costos personales a menudo asociados con cambios innovadores en el panorama cultural y del entretenimiento. Su historia es un recordatorio contundente de la naturaleza traicionera de la fama y de las duras realidades de la industria del entretenimiento, mostrando tanto su capacidad de elevarse por encima de las dificultades como de explorar nuevos caminos. Su influencia duradera sigue siendo objeto de admiración y análisis, mostrando su mezcla única de talento, ambición y búsqueda incansable de la autenticidad artística. El último día de Bruce Lee parecía común mientras atendía sus asuntos diarios en Hong Kong, discutiendo un posible papel en su próxima película, El Juego de la Muerte. Pasó la mañana con su productor, una etapa rutinaria en la preparación para futuros proyectos. Más tarde, visitó el apartamento de Betty Ting Pei, una conocida actriz taiwanesa. Lee venía sufriendo dolores de cabeza, señales de problemas de salud que no debía ignorar. En casa de Betty, cuando su dolor de cabeza empeoró, ella le ofreció una pastilla para aliviar el dolor. Esta pastilla, que contenía un tranquilizante, tenía como objetivo aliviar su dolor. Lee, confiando en el gesto de ella, tomó la medicina y decidió descansar. Lo que debía ser una breve siesta se convirtió en algo mucho más grave. Cuando la hora de la cena se acercó y Lee no apareció, Betty fue a ver cómo estaba. Al encontrarlo inconsciente, entró en pánico y llamó a su productor pidiendo ayuda. El productor llegó rápidamente, pero no logró despertar a Lee. Decidieron entonces llamar a un médico, que intentó técnicas de resucitación durante unos 10 minutos, pero Lee seguía inconsciente. Fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth, pero, trágicamente, al llegar allí, Lee fue declarado muerto. Su muerte repentina causó conmoción en todo el mundo y entristeció profundamente a millones de sus fanáticos que lo admiraban por sus dinámicas películas de acción y sus proezas en las artes marciales. La autopsia reveló que Lee murió de un edema cerebral agudo, una condición grave en la que el cerebro se hincha rápidamente. Esta hinchazón fue causada por una reacción adversa a la combinación de ingredientes de la pastilla que tomó, agravada por el tranquilizante. El hinchamiento del cerebro es particularmente peligroso porque comprime el órgano contra el cráneo, aplastando vasos sanguíneos y estructuras vitales del cerebro. Esta presión interrumpe el flujo normal de sangre y reduce el suministro de oxígeno al cerebro, lo que puede causar daños irreversibles y, como en el caso de Lee, incluso la muerte. Existen muchas razones por las que el edema cerebral puede ocurrir. Puede deberse a la ingestión de medicamentos, lesiones en la cabeza, derrames cerebrales, tumores cerebrales, infecciones como encefalitis y meningitis, y problemas como la cetoacidosis diabética relacionada con enfermedades del metabolismo. El edema cerebral de gran altitud es otro tipo. Ocurre en altitudes por encima de los 4 kilómetros y causa síntomas neurológicos graves si no se trata rápidamente. Los síntomas del edema cerebral pueden diferir según la gravedad y la causa, pero generalmente incluyen dolores de cabeza, náuseas, vómitos, alteraciones en la visión y en el estado mental. Los primeros signos pueden ser sutiles, como somnolencia, dificultad para pensar, cambios de personalidad y problemas de memoria. En casos muy graves, pueden ocurrir aumentos repentinos en la presión arterial y dificultad para respirar. Para diagnosticar el edema cerebral, los médicos generalmente examinan el historial médico del paciente, realizan un examen neurológico y utilizan exámenes de imagen, como tomografía computarizada y resonancia magnética. Estas técnicas ayudan a determinar la extensión y la causa de la hinchazón. A veces, puede ser necesario un dispositivo especial para medir directamente la presión dentro del cráneo. El tratamiento para el edema cerebral se centra en reducir la hinchazón y atacar la causa raíz. Las intervenciones generalmente incluyen administrar medicamentos como corticosteroides para disminuir la inflamación, diuréticos como manitol para reducir la acumulación de líquidos y solución salina hipertónica para extraer agua del cerebro. En casos más críticos, pueden ser necesarias opciones quirúrgicas, como remover parte del cráneo para disminuir la presión, hacer un agujero para drenar el líquido del cerebro o intentar redirigir el fluido. Los tratamientos no médicos también son importantes. Levantar la cabecera de la cama puede ayudar a disminuir la presión dentro del cráneo.
Mantener el ambiente calmado y con poca luz también evita que el paciente se agite. Además, monitorear los niveles de líquidos y electrolitos es fundamental, así como controlar la temperatura corporal con reductores de fiebre y asegurar el flujo de aire adecuado para controlar los niveles de dióxido de carbono. Lamentablemente, este evento repentino y extraño cambiaría para siempre las películas de artes marciales, dejando atrás una mezcla de gran éxito y profunda tristeza. Lo que sabemos sobre la inflamación cerebral fatal de Bruce Lee. La forma en que Bruce Lee murió apunta a una cuestión más amplia en los sectores de salud y entretenimiento en relación con los cuidados prestados a las celebridades. La fama de Lee pudo haber influido en el tratamiento superficial dado a su condición y en las decisiones tomadas al identificar sus síntomas. La reacción de quienes estaban a su alrededor, desde la actriz que le dio una pastilla sin receta médica hasta los intentos apresurados e ineficaces de reanimarlo, reflejan una falta de preparación y supervisión médica adecuada. La muerte prematura de Lee por edema cerebral, una condición grave que implica la hinchazón del cerebro, plantea serias dudas sobre si una intervención médica más temprana podría haber salvado su vida. El edema cerebral puede tratarse de varias maneras, como el uso de diuréticos para reducir la acumulación de líquidos, esteroides para disminuir la inflamación y solución salina hipertónica, para extraer el exceso de líquido de las células cerebrales. Estos tratamientos son más efectivos cuando se administran de manera temprana, lo que plantea la duda de si una atención médica más rápida y adecuada podría haber cambiado el resultado para Lee. Una intervención médica rápida era crucial y demostraría una preocupación más amplia en la gestión de su salud. Debido a sus vidas lujosas y al intenso acoso del público, las celebridades a menudo enfrentan presiones significativas que pueden comprometer sus cuidados de salud. La muerte de la actriz Natasha Richardson, quien también tuvo complicaciones relacionadas con una lesión en el cerebro agravada por un edema cerebral, resalta este problema. Su situación fue complicada por un hematoma epidural, que es un sangrado entre el cráneo y la cubierta externa del cerebro. El impacto del fallecimiento de Lee repercutió en la industria del entretenimiento, afectando fuertemente a individuos como Bolo Yeung. Yeung relata frecuentemente cómo el carácter y el dominio de Lee en las artes marciales influyeron profundamente en su propia vida y carrera. Lee no fue solo un ícono del cine, sino un mentor de Yeung durante la producción de Operación Dragón, cuando Lee generosamente compartió su experiencia en Wing Chun, un arte marcial conocido por su enfoque en el combate cuerpo a cuerpo y respuestas rápidas. Yeung aprendió lecciones valiosas sobre equilibrio, velocidad y precisión que consideró invaluables viniendo de una leyenda como Lee. Reflexionando sobre la influencia de Lee y su trágico final, no podemos dejar de considerar cómo se trata la salud de las celebridades. ¿Se ve a las celebridades solo como artistas que siempre deben entretenernos, o hay una preocupación genuina por su salud personal que corresponda a la atención que el público pone sobre ellas? Las muertes de Lee y Richardson sirven como recordatorios importantes de las vulnerabilidades que hay detrás de estas imágenes públicas. Sacan a la luz la necesidad de una reevaluación de cómo se abordan los problemas de salud de las celebridades, enfatizando la necesidad de una atención médica rápida y efectiva que a menudo se olvida cuando estamos bajo presión. Durante un día típico de filmación de Operación Dragón, una película audaz que desafió a Bruce Lee, sus habilidades eran puestas a prueba, exigiendo que demostrara ser capaz de cumplir con las expectativas del guión. Bolo Yeung recuerda que Lee aceptó el desafío con calma e incluso ocurrió una pelea en una de las esquinas del estudio. Una multitud se formó rápidamente para ver. Uno de los extras se movió agresivamente hacia Lee, pero pronto se arrepintió cuando Bruce, con una velocidad increíble, le dio un golpe en la cabeza. Los espectadores, al igual que el desafiante, quedaron impactados por la rapidez y precisión de Lee. Él, sin embargo, no celebró su victoria. En lugar de eso, Bruce se ofreció a ayudar al extra a mejorar su técnica de lucha. Yeung también habló sobre el énfasis de Lee en la importancia de la dieta para la buena forma física. Aunque muchos pensaban que las habilidades físicas de Lee se debían a su intenso entrenamiento, él mismo las atribuía a su dieta, rica en alimentos integrales y proteínas magras. Trataba su cuerpo con mucho cuidado, creyendo que lo que comía afectaba directamente su desempeño. Yeung fue influenciado por el enfoque de Lee y siguió una dieta rigurosa para mantenerse en forma, lo cual se convirtió en algo crucial para su identidad en el mundo del cine de artes marciales. Después de la muerte de Lee, Yeung se convirtió en una figura conocida en la industria cinematográfica de artes marciales,
siempre recordado por su físico imponente y fuerte, y por sus representaciones auténticas de las artes marciales. Su dedicación a mantener el acondicionamiento físico era similar a la de Lee, enfatizando la importancia de la dieta y el entrenamiento riguroso. Este enfoque no solo mantuvo a Jeong en las mejores condiciones físicas, sino que también le ayudó a honrar el legado de Lee al continuar promoviendo el estilo de vida disciplinado que él enseñaba. Sin embargo, los detalles de la muerte de Lee siguen siendo un tema controvertido entre sus fanáticos. Los informes oficiales afirman que murió por causas naturales, pero algunos fans no lo creen. Sugieren que la muerte de Lee no fue accidental, sino que fue orquestada por fuerzas externas. Una teoría popular es que Lee tenía conflictos con las mafias chinas, conocidas como las tríadas. Según esta teoría, Lee se negó a pagar al ser extorsionado por las tríadas, y en represalia, lograron disfrazar su asesinato como una muerte natural. Estos fanáticos argumentan que la fama e influencia internacional de Lee lo convirtieron en un objetivo para estos poderosos grupos. Las tríadas chinas, una red de organizaciones criminales, tienen una larga historia que comienza en el siglo XVII. Originalmente, estos grupos se formaron como sociedades secretas, como los Hongmen, que tenían como objetivo derrocar a la dinastía Qing y restaurar la dinastía Ming. Estas sociedades operaban bajo estrictos códigos de conducta y consideraban a cada miembro como un hermano, lo que estableció las bases para su jerarquía y su forma de actuar. Con el tiempo, evolucionaron hacia entidades criminales más organizadas, involucrándose en diversas actividades ilícitas. Durante la dinastía Qing, las tríadas comenzaron como grupos patrióticos que tenían como objetivo resistir lo que consideraban como interferencia extranjera. Sin embargo, a medida que la dinastía Qing se debilitó, estos grupos comenzaron a involucrarse en actividades revolucionarias. Incluso fueron reclutados por el Kuomintang durante la era republicana para atacar a sus enemigos políticos. Notablemente, la Banda Verde, un grupo prominente de la tríada, tuvo un papel en la masacre de 1927, que asesinó a miembros del Partido Comunista Chino en Shanghái. Después de su muerte prematura, muchas preguntas y mucho por descubrir aún permanecen, con algunos eventos levantando dudas hasta hoy. La influencia oculta de los grupos criminales sobre las celebridades. Después de establecer la República Popular China en 1949, el nuevo gobierno reprimió a las sociedades secretas, obligando a muchos miembros de la tríada a huir a lugares como Hong Kong, Macao y Taiwán. En estas regiones, continuaron sus actividades, enfocándose en el comercio de sustancias ilegales, la extorsión, los juegos de azar y la prostitución. Hong Kong, en particular, se convirtió en el centro de operaciones de las tríadas, con grupos como Sun Yeon, 14K y Woshingwo ganando protagonismo. En Hong Kong, las tríadas se han visto involucradas en numerosas actividades criminales. Extorsionan dinero de negocios locales, controlan el comercio de drogas y se involucran en conflictos violentos con bandas rivales. La ciudad amurallada de Kowloon, por ejemplo, fue un bastión notorio de las tríadas hasta su demolición a principios de la década de los 90. Esta área, en gran parte sin ley, proporcionó un refugio seguro para estos grupos criminales. El gobierno colonial británico, en Hong Kong, adoptó un enfoque de no intervención respecto a la ciudad amurallada de Kowloon, lo que permitió que las tríadas crecieran libremente. Prosperaron en un entorno con poca interferencia de las autoridades, obteniendo grandes ganancias con varios emprendimientos ilegales. La década de los 60 tuvo alrededor de 60 bandas de tríadas en Hong Kong, con alrededor de 1 de cada 6 personas supuestamente asociadas a estos grupos. A pesar de las numerosas medidas represivas, las tríadas se adaptaron y continuaron sus operaciones. Diversificaron sus actividades para incluir el lavado de dinero, el fraude y el tráfico de personas. La policía de Hong Kong creó la Oficina del Crimen Organizado y de las Tríadas para combatir a estos grupos, pero su influencia aún persiste. Las estimaciones sugieren que hay hasta 100.000 miembros de las tríadas actualmente activos en Hong Kong. La cultura de las tríadas también ha invadido los medios populares, con películas, obras de arte y videojuegos que a menudo retratan sus actividades. Estas apariciones han inmortalizado a las tríadas en la imaginación del público, complicando aún más los esfuerzos para contener su influencia. La capacidad de las tríadas de adaptarse y mantener sus operaciones en diferentes regiones y bajo diversos climas políticos resalta su resiliencia como organizaciones criminales. El alcance de las tríadas se extiende más allá de Hong Kong. En lugares como Macao, se han involucrado en la industria de los casinos,
usándola como fachada para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. De manera similar, en Taiwán, se han involucrado en emprendimientos criminales similares, aprovechando el entorno local para expandir su influencia. La teoría del involucramiento de las tríadas en la muerte de Bruce Lee persiste hasta hoy, a pesar de la falta de evidencias sólidas. Esta controversia refleja la profunda desconfianza del público hacia las explicaciones oficiales dadas por las autoridades. La especulación en torno a la muerte de Lee destaca un tema común en las historias de muchas figuras públicas. Cuando sus muertes son repentinas e inesperadas, el público a menudo busca explicaciones que van más allá de lo que se informa oficialmente. Esta búsqueda de explicaciones alternativas se alimenta de una desconfianza generalizada hacia las autoridades y la creencia de que las verdaderas causas de estos trágicos eventos están siendo ocultadas al público. El ascenso repentino de Bruce Lee a la fama internacional no pasó desapercibido y, según algunas teorías, atrajo la atención de grupos criminales que exigían una parte de las ganancias de sus películas. Estas teorías sugieren que, cuando Lee se negó a darles dinero a estos grupos, se convirtió en un objetivo de sus actividades criminales. Supuestamente, este grupo tenía la capacidad de orquestar acciones muy elaboradas y podría haber adulterado la medicación de Lee, sustituyendo sus medicamentos habituales para el dolor de cabeza por algo mortal. La idea de que una organización criminal podría llevar a cabo una operación tan precisa y secreta, haciendo que un asesinato pareciera un accidente médico, no es absurda, considerando lo que sabemos de sus capacidades y motivaciones. Los defensores de esta teoría señalan varios aspectos sospechosos del último día de Lee. Alegan que la actriz en cuyo apartamento Lee pasó sus últimas horas formaba parte de una conspiración mayor contra él. Algunos sugieren que Betty, la actriz, fue utilizada para atraer a Lee a un escenario vulnerable, donde podría ser fácilmente envenenado. Las supuestas declaraciones inconsistentes y vagas de Betty sobre los eventos que llevaron a la muerte de Lee también aumentan la sospecha sobre su participación. Además, la investigación sobre la muerte de Lee se concluyó de forma extrañamente rápida, con las autoridades aceptando la declaración de muerte accidental sin hacer muchas preguntas. Según quienes creen en esta teoría, estas circunstancias sugieren que hubo un intento deliberado de encubrir la verdadera causa de la muerte de Lee por personas poderosas, con medios para manipular la situación. Sumado a esto, hay alegaciones de que Lee incomodó a figuras influyentes de la industria cinematográfica al abrir su propia productora en lugar de trabajar para los estudios más grandes y establecidos. Algunos creen que la industria cinematográfica de la época estaba bajo la influencia de la mafia local, que exigía una parte de las ganancias de todas las productoras. Lee y varios de sus colegas habrían sido presionados por esta mafia. Al eliminar a Lee, el grupo criminal podría estar advirtiendo a otras personas del sector que no los desafiaran. Estas teorías también sugieren que la violencia dirigida a Lee no fue un incidente aislado, sino parte de una campaña más amplia para intimidar a su familia. Esta teoría se extiende al hijo de Lee, Brandon, cuya extraña muerte años después es vista por algunos como parte del mismo patrón de persecución. Esta segunda tragedia se utiliza para argumentar que hubo un esfuerzo conjunto para ejercer control e infundir miedo entre las celebridades, asegurando que nadie desafiara la autoridad de la mafia dentro de la industria del entretenimiento. Aunque especulativas y sin pruebas concretas, estas teorías reflejan un profundo escepticismo hacia los relatos oficiales proporcionados por las autoridades. Alimentan una narrativa más amplia de desconfianza y sospecha que a menudo rodea las muertes inesperadas de celebridades. Este escepticismo está arraigado en la creencia de que la industria del entretenimiento y sus figuras más poderosas pueden ocultar acontecimientos significativos para proteger sus intereses. En el caso de Bruce Lee, y más tarde de su hijo, la continuidad de estas teorías destaca el deseo del público por una investigación más completa y por una mayor transparencia en casos que parecen dudosos. Esta interminable controversia y las discusiones que genera muestran la profunda preocupación del público por la justicia y la verdad, especialmente en situaciones que involucran a individuos famosos, cuyas vidas y muertes están sujetas a gran observación y especulación. ¿Sería la verdad sobre la muerte de Bruce Lee mayor de lo que se ha declarado oficialmente? ¿Habrá algo más profundo que algunas personas intentan esconder? ¿Qué opinas de las revelaciones de Bolo Yeung? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para estar al tanto de más historias fascinantes como esta.